en las clases de medio periodo en medio de estas fuertes lluvias. Y uno de los elementos más importantes es que precisamente el ministro de Educación, Edgar Mora, ordena la suspensión de elecciones en al menos 200 centros educativos. ¿De qué zonas? Pues obviamente las afectadas por las lluvias de ese fin de semana, que son Turrialba, San Carlos, Sarapiquí y Limón. Don Edgar Mora nos acompaña esta mañana para hablar sobre este y otros temas, ahora que se inician las lecciones, se reanudan las lecciones de medio periodo. Don Edgar, buenos días. ¿Por cuánto tiempo se mantendrán suspendidas las lecciones? Veíamos en los cantones de Turrialba, San Carlos, Sarapiquí y bueno, en la provincia de Limón. Bueno, Limón Centro, por supuesto, pero sobre todo es la zona sur-sur. Sí, Sulá le llamamos en el ministerio. Perfecto, sí, entonces arrancar lecciones así, algunas son porque las aguas hicieron definitivamente, anegaron los centros educativos, en otras porque están sirviendo precisamente de centros para recibir a las personas que tuvieron que ser trasladadas, damnificadas en este momento. ¿Por cuánto tiempo, qué evaluación hace usted de la situación con que inician las lecciones? La suspensión de clases que tengo que ordenarla yo como ministro es para hoy. Hoy se va a evaluar la situación de nuevo. Muchos de los centros que hoy no recibieron a estudiantes, mañana los van a recibir, y anticipo que algunos no. Anticipo que algunos mantendrán las lecciones suspendidas por un tiempo más, que es indefinido, pero siempre tratando de que sea el menor tiempo posible. ¿Tiene una idea, don Edgar Mora, de cuáles son los centros educativos en donde hay mayor afectación, donde tenga que prolongarse por un día más o días más? No, eso depende de la valoración que hagan las autoridades locales del MEP, que están definidas a partir de núcleos regionales, y les estamos pidiendo información desde ahora. Lo cierto del caso es que hay lugares muy afectados. Tenemos información de estos de Sarapiquí, de Turrialba. En Turrialba nos han reportado situaciones muy complejas, igual que las escuelas unidocentes de la región de Sulá, que en su mayoría son unidocentes que también tienen problemas de acceso, por ejemplo. Claro. Estamos hablando entonces de que sí podría prolongarse por más días en algunos centros educativos. Una fracción de estas escuelas. De esas 200. Sí, es muy probable que se prolongue por más tiempo. Pero lo lógico y normal, si es que amainan las lluvias, si es que se reducen, es que podamos iniciar clases mañana. ¿Tiene conocimiento, don Edgar Mora, el ministro de Educación, de si la Comisión Nacional de Emergencia le va a pedir también que se mantengan algunos de estos centros educativos por más tiempo, atendiendo a las personas afectadas por las lluvias? La valoración que hemos hecho, don Alex Solís y yo, de la Comisión Nacional de Emergencia, determinó esta definición de suspensión de clases, y no será hasta hoy en la mañana que volvamos a entrar en contacto y con información más precisa sobre cada uno de los centros que podamos tomar esas decisiones. Hablemos precisamente de la deserción, que bueno, sería uno de los elementos, don Edgar Mora, que podría estar afectando, porque claro, al iniciar lecciones suspendidas es algo que toca definitivamente. Sí, estábamos muy entusiasmados de reiniciar el año lectivo con esta segunda parte que viene. Estoy seguro que para los estudiantes que ya pasaron unos días de vacaciones y para los padres de familia, este es un día muy especial que vuelve a ilusionar a todos con el inicio de clases y la posibilidad del aprendizaje y el proyecto de futuro de cada uno de los muchachos y muchachas, niños y niñas, y estamos interesados en que suceda con la mayor normalidad posible. Estamos hablando de que el año pasado, don Edgar, 4.544 alumnos de séptimo abandonaron las aulas, solo séptimo, ¿verdad? Sí. En total se hablaba de que eran 15.000 estudiantes, me parece, solo séptimo. Séptimo es uno de los años donde más se presenta la deserción o abandono de las aulas. Sí. Sin embargo, fueron 925 estudiantes menos en relación con el 2016. ¿Cómo haría don Edgar Mora para mantener esa tendencia de que cada vez, solo uno ya es importante, de que cada vez sean menos los estudiantes que desertan? 15.000 es una cifra importante, aunque lo es. Solo en séptimo fueron 4.500, 925 menos que el 2016.
más o menos hay algunas acciones en concreto, sé que acaban de empezar su gestión, don Edgar, para mantener esa tendencia hacia la baja. Hay varias cosas que están funcionando bien porque la tendencia se ha mantenido a la baja y es notable además. Algunos proyectos internos del MEP, yo me apunto, se denomina uno, y fundamentalmente quiere establecer alertas tempranas que permitan a toda la comunidad educativa de ese colegio, de esa escuela, actuar en favor del muchacho o muchacha, niño o niña que por alguna circunstancia se ve preocupado porque tiene que abandonar o porque ya abandonó y ese día no llega a las clases. Se crean equipos de trabajo en el que participan también otros pares de él o de ella, es decir, estudiantes que le visitan a su casa, que tratan de convencer a las madres y padres de familia sobre la idea que todos tenemos, que la mejor posibilidad de salir adelante es terminar los estudios. Eso ha dado muy buen resultado. En séptimo año hay una transición muy compleja, porque es muy dura para los niños. Vienen de un ambiente mucho más controlado, donde básicamente hay un abrazo más grande y más caluroso, y pasan a una situación un poco más anónima, más dura de resolver. Y lo que parece que ha venido dando resultado es que el equipo que está en la escuela, el equipo de orientación, el equipo de apoyo, la misma maestra del niño, con gran esfuerzo, lo siga instruyendo, lo siga viendo, lo siga supervisando, socialmente hablando, sin que esto tenga que ver nada con pedagogía. Es decir, que extienda su abrazo hasta séptimo. Los equipos, donde tenemos equipos multidisciplinarios, como por ejemplo la escuela Juanito Mora en Punta Arenas, ahí lo que se sabe es que ese sociólogo, esa psicóloga, ese trabajador social que está en la escuela sigue cumpliendo un papel de refuerzo, de tutelaje y de cariño hacia los estudiantes de esa escuela que fueron al séptimo. Es decir, el niño de séptimo o el muchacho de séptimo no confía necesariamente en su colegio, ni tiene ahí nadie que lo quiera realmente porque acaba de llegar. Y en estos 6 meses a la larga se generaron situaciones que le producen angustia. En quien confía es en el equipo de trabajo que tuvo en la escuela, y esa interacción es importante entenderla porque tendríamos que ir viendo conforme pasa el tiempo o rompiendo una forma de ver la educación que es esta forma partida, fragmentada, en la que el preescolar es una cosa, la escuela es otra, otra es el colegio y otra es la universidad. El sistema educativo es uno solo. En Costa Rica el sistema educativo es completo, es integral igualmente, pero esa integralidad del sistema educativo no ha sido promovida. Ha sido promovida la fragmentación y no se ha ido creando ese ecosistema educativo que es necesario de crear. Todos debemos de participar de todos los periodos de la educación, porque la universitaria de hoy fue la niña de preescolar de hace unos años, la niña de preescolar de hoy va a ser universitaria si a todos nos va bien. Es decir, todos deberíamos de ser un único sistema. Estaba viendo los datos, por el contrario, dice la información, en años superiores la deserción en 2017 fue mayor, a diferencia del séptimo que disminuyó. En décimo la cantidad de estudiantes que abandonó las aulas pasó de 3.843 en el 2016 a 4.440 en el 2017. O sea, 597 jóvenes más abandonaron los estudios con respecto al año anterior. Igualmente en un décimo la deserción aumentó levemente, 1.300 estudiantes era en el 2016, 1.500 en el 2017. Un décimo, años superiores tiende a aumentar la deserción. Sí, siempre hay un cambio de noveno a décimo. Yo quiero advertir algo porque es importante que todos los ciudadanos veamos las mismas cosas. Yo veo el Ministerio de Educación Pública después de 60 días de estar ahí con ojos de ciudadano, y creo que vale la pena mi testimonio para poder todos tener una misma línea en el renglón y poder todos colaborar a mejorar. Yo quiero decir que los datos
que aportamos tienen imprecisiones propias del sistema con el que se recogen los datos. Por ejemplo, no tenemos mucha claridad sobre cuántos de los muchachos que terminan sexto grado de escuela se vuelven a matricular en séptimo, porque hay un problema de dato que es que no se registra ese dato al número de cédula del muchacho. De tal manera que... ¿Puede haber un subregistro? Sí, puede haber un subregistro, puede haber un sobreregistro. Por ejemplo, si hoy una niña empezó la escuela en Guapiles en este año, y sus padres casualmente en este momento o en estas vacaciones o en cualquier momento previo se movieron al Valle de la Estrella, ella se vuelve a matricular en la escuela y en Guapiles aparece como abandonando el sistema y aparece en el Valle de la Estrella aumentando la matrícula de ese lugar. Esas imprecisiones tienden a corregirse en el tiempo, cuando después hay una tabulación de todos los datos y los datos de las dos escuelas se mezclan, pero es muy improbable que el MEP sepa que Lucrecia Hernández, que estuvo en esa escuela en Guapiles, es la misma que estuvo, de tal manera que no hay trazabilidad en el sistema. Entonces las cifras son cifras que habría que tomar con pinzas. Y lo importante aquí es, entonces, en ese ambiente, pues sí, tener las cifras, manejar el histórico de las cifras como las hemos manejado, pero lo importante es dedicarnos a asumir que cualquiera puede abandonar y que todos merecen y requerimos que todos reciban un trato especial para poder crear ese ambiente de mejora, de optimismo, que es lo que produce la educación y lo que mantiene atornillado al pupitre a los niños, que es ese espíritu de que voy a mejorar, esa esperanza de que puedo ser feliz. Y es que eso le iba a preguntar, de acuerdo con los datos, porque tal vez eso sería como importante si hay madres o padres escuchándolo y viéndolo a usted, ministro, ¿cuáles son las razones por las cuales siempre se ha hablado de razones económicas, de poca motivación hacia los planes de estudio, hacia la educación, el bachillerato en particular? ¿Cuáles son esas razones que ustedes ubican como de peso por las cuales se produce la deserción, a pesar de los programas que ya hay y que están funcionando en este momento, que buscan atraer para que no se queden allí, sino, bueno, en concreto, digamos, cuáles son esas acciones, esas razones por las cuales desertan y cuáles cree usted se pueden empezar a responder o a accionar para evitar esa deserción? La razón principal es la angustia, La angustia que deriva de varias cosas, deriva de circunstancias familiares, de una valoración psicológica sobre la importancia de estudiar en relación a los problemas que se tienen en ese momento. Y por supuesto también de las circunstancias económicas. Las circunstancias económicas pesan, pero no es lo más importante. Lo más importante es esa sensación de angustia que viene del hecho viene de una persona que cree que no va a progresar, que por más intentos que haga, esto no va a salir adelante. Esta sensación es lamentable que la tengan personas jóvenes, pero es real. Hay mucha angustia en el sistema. Hablemos ahora de la etapa también por la relación por la mala relación en la misma sala de lecciones, en la misma aula, con las autoridades de la propia escuela, y eso pasa, es decir, hay mucha angustia y esa angustia deriva en ese desánimo. ¿El Ministerio de Educación sabe cuánto cubren los planes, digamos, yo me apunto? O sea, ¿cuánto de la población están llegando a esos planes, esas propuestas para evitar la deserción? Es importante, este tema se ha valorado muy bien en el Ministerio de Educación Pública y se considera con bastante precisión cuáles son las escuelas que hay más riesgo, cuáles son los colegios donde ha habido históricamente mayor deserción. Entonces se focaliza en esos espacios y este programa Yo Me Apunto ha sido muy, muy exitoso. Es uno de esos programas que tiene una derivación en proyectos y acciones
que cuando uno llega a un ministerio, como me ha tocado a mí, celebra que esté ahí porque es una gran ventaja para todo el país. Ministro, voy a cambiarle de tema, vámonos a la educación superior. El fin de semana, el viernes, hubo una negociación con los rectores, el Consejo Nacional de Rectores, llegaron a un acuerdo para el financiamiento del fondo especial para la educación superior estatal. ¿Usted en qué términos quedó ese acuerdo y de dónde saldrán los recursos? Bueno, es importante volver a la idea de que todo el sistema educativo en Costa Rica es completo e integral. Por primera vez eso se incorpora dentro del acuerdo con las universidades sobre el financiamiento de las universidades, que se denomina FES. Es importante dejar de partir el proceso educativo de la manera en que lo hemos hecho y concebir que todos somos parte de un mismo proceso, de un mismo sistema, y que si a todos nos va bien, será porque todos colaboramos entre sí. Y en ese ámbito de colaboración y de cooperación fue que se estableció esta vez la negociación. No fue una negociación donde alguna parte viniera a doblar el brazo a otra reclamando poder, sino más bien fue una conversación larga en la que se estableció primero el racional de la conversación, y la parte racional vino por el hecho de que estamos en una crisis fiscal importante y que tenemos que colaborar mucho, y que cada uno de los colones que vayamos a disponer de ellos debe verse como una inversión en este caso en educación. De ahí se pasó del racional, se pasó a la racionalidad, es decir, que a la razonabilidad. ¿Qué vamos a hacer para afrontar juntos, ahora sí, esta situación? Y esto de juntos es muy relevante. Para el MEP es muy importante que las universidades estatales participen del desarrollo educativo ahí donde más se necesita. Y la negociación, al final de cuentas, culminó en el reconocimiento de esa necesidad de parte del MEP y de ese posible aporte que las universidades pueden hacer, sobre todo en regiones que hoy casualmente están siendo afectadas por estas emergencias. Es decir, regiones que tienen un desfase. Donde están las sedes regionales. Donde están las sedes regionales. Entonces se van a incorporar en la agenda de cooperación una serie de acciones que vienen desde las propias universidades y para las que el Ministerio de Educación Pública está reconociendo un presupuesto que es equivalente al presupuesto de la inflación interanual. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 15.000 millones de colones, que van a ser un recurso importante para que las universidades desarrollen su trabajo ahí donde tienen sedes regionales y donde pueden expandir la acción de las sedes regionales. La base de esa negociación es casualmente la equivalencia a la inflación, lo cual es sencillamente reconocer el valor real del dinero del año pasado, es decir, es el mismo monto del año pasado ajustando para la inflación, pero representa menos porcentaje del PIB, es la suma que representa menos porcentaje del PIB desde el 2014. ¿Eso significa que entonces esos 15.000 millones, tal vez no quiero usar la palabra, pero sí, de alguna manera están condicionados a que las universidades desarrollen, abran más matrícula en sedes regionales, en recintos? Eso es lo que todos queremos, y ellos incluidos. Todas las universidades sentadas en la mesa manifestaron su voluntad de ir ajustando sus presupuestos. Esta parte que criticamos socialmente el abandono hacia las zonas. Sí, de ir ajustando sus presupuestos de tal manera que su acción pedagógica primero y su acción social sea más eficiente y eficaz. De parte del MEP, y esto es importante decirlo, no hay crecimiento del presupuesto, es decir, todo va a caber en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo se pasa de una bolsa a la otra, por decirlo así, teniendo la misma cantidad de dinero y sin recurrir a Hacienda para que nos dé más dinero? Pues las dos partes abandonamos esa ambición que parece presente en otras negociaciones desde el inicio, es decir, aquí no vamos a ir donde el tío rico de Hacienda a pedirle más recursos, nos vamos a poner de acuerdo dentro del ámbito en el que todos manejamos un mismo proyecto educativo desde la preescolar hasta la universidad.
Y eso se hace generando eficiencias, es decir, viendo el presupuesto con un criterio autocrítico y buscando en el mismo presupuesto del MEP dónde es que están las holguras, dónde es que se sobrepresupuesta con tal de tener lo que se denomina como colchones de acción. Mucho de esto va a venir de la misma circular que emitió Hacienda en relación a la contención del gasto propio de las instituciones. Y es muy importante señalar que no sufre consecuencias negativas ningún programa del MEP. Por el contrario, muchos programas y proyectos que nos ilusiona empezar van a iniciar. Se va a reforzar la educación en comunidades indígenas, se va a reforzar la acción. ¿A qué acciones afirmativas o no sé de qué tipo se comprometieron las universidades a dar para recibir este incremento que está relacionado con la inflación? Hay uno que me interesa muchísimo resaltar, que es colaboración muy activa y eficaz en la prevención de la violencia contra la mujer. Esto no estaba en el FES, ahora se incorporó, pero también hay acciones que tienen que ver con población indígena, hay acciones que tienen que ver con el desarrollo de algo que es fundamental para el Ministerio de Educación, que es ajustar la mayor cantidad de escuelas posibles a un horario regular, que es el que el propio Estado quiere tener para todos los estudiantes, porque hay un 94% de escuelas que tienen medio horario, 94%, y es muy importante que en la escuela, en la primaria, haya tiempo suficiente para la labor de aprendizaje y enseñanza. Pero eso quiere decir que todas las universidades van a contribuir en esto. Sí, las universidades tienen una gran capacidad de investigación, tienen una gran capacidad de producción de nueva, digamos, de la nueva formación de los maestros y maestras, tienen gran capacidad para el otorgamiento de becas y para la mejora de la función del estudiantado. Algunas de ellas, o yo diría todas, cumplen un gran papel con los colegios científicos, con los colegios humanistas, la UNA, por ejemplo, que están muy bien ubicados en lugares donde se necesita. Es decir, esta acción de renovación de la cultura nacional en relación a la educación es algo que se propicia en las universidades públicas estatales y que en algún momento deriva hacia el Ministerio de Educación e incluso hacia las universidades privadas. Lo que estoy tratando de entender es cómo lo van a hacer. Ellos lo tienen que elaborar a partir de planes anuales locales sobre los cuales ellos hay que reconocer que tienen autonomía según criterio. Claro, entonces van a tratar de que se mantengan de contribuir a que los horarios de atención para escolares. No, eso lo tiene que hacer el MEP, para no confundirnos, porque es una decisión del MEP pasar una escuela de un horario disminuido, que le llamamos, a un horario regular. Las condiciones para que eso suceda tienen que darse en determinado momento, pero poder colaborar con que eso se dé de manera más asertiva y rápida y que se sucedan las investigaciones que tienen que suceder para poder nosotros guiarnos mejor, es algo que las universidades pueden ayudar. Creo que ya el tema se nos está yendo. Con acciones afirmativas con los indígenas, ¿en qué van a contribuir las universidades estatales? Es muy importante porque la cultura indígena tiene un lugar muy especial en la educación a partir de resoluciones de la Sala Constitucional y de la misma voluntad política que han manifestado los distintos gobiernos en el pasado y por supuesto. Y queremos reforzar la educación indígena. El otro día estuvimos en la zona de San Vito, de Brujo, de Sabanillas, y fuimos a La Casona, que es una escuela muy bonita. Ahí los niños hoy que lograron entrar, a reiniciar las clases, están aprendiendo 4 idiomas. 2 idiomas que son de su cultura, nativos, sí. Y además el español y el inglés. Esta población está siendo educada bajo el criterio de que la mejor escuela es la más cercana porque todas son igual de buenas. Esa escuela es un gran ejemplo de lo que se puede lograr con la educación en zonas como esta.
ahí las universidades van a contribuir. Yo espero que sí. Bueno, muchísimas gracias a don Edgar, que nos acompañó, don Edgar Mora, ministro de Educación. Hablamos sobre la situación de los centros educativos en donde están suspendidas las lecciones, 200, sobre la situación de la deserción y el convenio que se firmó con las universidades estatales este fin de semana, este viernes pasado. Regresamos entonces al estudio principal con más información. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya venimos. ¿Qué llevo? Hacé la diferencia. Elegí comer frutas, vegetales y tomar agua. Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de su hija o hijo contribuye al éxito escolar. La educación, un compromiso de todas y todos.